Todos conocemos el 11 de septiembre. Ese día se respiraba una tranquilidad total. La gente continuaba con sus rutinas normales, todos iban dispuestos a hacer su trabajo, sin imaginarse que en tan solo un par de horas todo cambiaría drásticamente. ¿Por qué? Pues dos aviones comerciales pactaron el corazón de la ciudad y el ataque terrorista más grande de la historia de la humanidad ejecutó con un éxito total, burlando radares, aeropuertos. El plan de Osama Bin Laden funcionó a la perfección. Lo más loco es que todo este plan estaba destinado a fracasar, ya que Osama Bin Laden no tenía cómo ejecutarlo. Pero ¿qué haces si te digo que todo este plan pasó sencillamente porque unas personas se encontraron en un tren? Si esas personas nunca se hubieran encontrado en un tren, ese atentado terrorista jamás habría pasado. ¿Qué cosas deben estar pasando por tu cabeza para estrellar un avión contra una de las torres más emblemáticas de una nación? ¿Qué tiene que pasar por tu cabeza en el momento en el que te lanzas de una torre de más de 400 metros de altura porque no soportas el calor? ¿Y cómo un simple encuentro de tren puede cambiar la historia? ¿Cuál es la motivación yihadista? Todo esto será clave para entender por qué atacaron a Estados Unidos de esa manera. Hay que entender una cosa, los atacantes no actuaron por dinero ni por beneficios económicos para sus familias. Su motivación fue puramente ideológica y religiosa. Según las investigaciones del informe de la Comisión del 11 de septiembre, los secuestradores estaban impulsados por el extremismo radical de Al-Qaeda. Creían que estaban librando una guerra santa contra Occidente. Estaban convencidos de que su sacrificio les otorgaría el estatus de mártires y una recompensa divina inmediata en el más allá. Buscaban castigar a Estados Unidos por su política exterior en Medio Oriente, especialmente por su apoyo a Israel y la presencia de tropas estadounidenses en Arabia Saudita. A diferencia de un mercenario, un atacante suicida de este tipo no busca un pago terrenal, ya que su objetivo final es la muerte propia junto con la de sus enemigos. Ellos creían una versión extremista y distorsionada del Islam, centrada en una interpretación radical del concepto de yihad. Dentro de su círculo ideológico, se veían a sí mismos como guerreros santos o mártires, que cumplían un mandato divino. Esto me pone a pensar, entonces estos tipos estaban locos. La mayoría no padecía psicosis o trastornos mentales graves. De hecho, planearon el ataque con una precisión y frialdad técnica que requiere plenas facultades cognitivas. Actuaban bajo un proceso de adoctrinamiento profundo. Esto genera una visión de túnel donde el sistema de creencias es tan rígido que justifica actos atroces como un bien superior. Veían a sus víctimas no como personas, sino como símbolos de un enemigo, lo que les permitía eliminar cualquier rastro de empatía. Su justificación se basaba en el salafismo yihadista, una interpretación extrema y violenta del Islam que no comparten la inmensa mayoría de musulmanes. Consideraban que el mundo occidental estaba invadiendo tierras islámicas, política y militarmente, lo que según ellos convertía el asesinato de civiles en una obligación religiosa para defender su fe. Estaban convencidos de que morir matando al enemigo les garantizaba el paraíso inmediato, una doctrina que les permitía declarar a otros, incluidos a otros musulmanes, como infieles, eliminando cualquier freno moral para matarlos. Quiero que recuerdes estos nombres: Mohammed Atta, Marwan al-Sheikhi, Hani Hanjour y Ziad Jarrah. A medida que avance el video te darás de cuenta quiénes son estos cuatro sujetos. Los líderes de Al-Qaeda ya eran conocidos por las agencias de inteligencia. Para que el plan funcionara, necesitaban personas que pudieran entrar a Estados Unidos sin levantar sospechas. Muchos de los pilotos como Mohammed Atta hablaban varios idiomas, habían vivido en Europa y tenían educación universitaria. Se afeitaron las barbas, vestían ropa occidental y vivieron meses en Florida o Hamburgo sin llamar la atención. La selección de estos hombres no fue al azar, ni ocurrió de la noche a la mañana. No eran soldados entrenados desde niños en campamentos militares, sino que el proceso fue una mezcla de oportunismo y radicalización gradual. Estos sujetos no fueron buscados activamente por Al-Qaeda al principio. Por ejemplo, Mohammed Atta y sus compañeros eran estudiantes universitarios en Hamburgo, Alemania. Estudiaban carreras como urbanismo o ingeniería. Formaron un grupo de estudio donde compartían ideas extremistas. Tiempo después viajaron a Afganistán con la intención de pelear en Chechenia, pero allí conocieron a la cúpula de Al-Qaeda. Bin Laden se dio de cuenta de que tenía frente a él algo, oro puro. Jóvenes que hablaban inglés, alemán, conocían la cultura occidental y tenían pasaportes que les permitían viajar sin visas sospechosas. A diferencia de los pilotos, los otros 15 secuestradores, la mayoría de Arabia Saudita, tenían un perfil distinto. Muchos fueron reclutados en mezquitas o a través de redes de propaganda que aprovechaban crisis personales o un fuerte sentimiento religioso. No tuvieron una formación militar de años y fueron enviados a campamentos en Afganistán durante unos meses para aprender combate cuerpo a cuerpo, cómo usar cuchillos y cómo tomar rehenes. Aquí
ahí entra algo importante, porque estos 4 sujetos aceptaron una misión suicida tan extrema. No fue un simple haz esto y ellos dijeron bueno, fue un proceso de lavado de cerebro y compromiso. Una vez seleccionados se les cortaba la comunicación con sus familias. Les hacían creer que eran la vanguardia de una lucha histórica. Para un joven que quizás no encontraba su lugar en el mundo, esta misión le daba una importancia divina. Para cuando llegaron a los aeropuertos del 11 de septiembre, llevaban años preparándose mentalmente. Para ellos, retroceder era una traición a Dios y a sus compañeros. Muchos de ellos ni siquiera sabían los detalles exactos del plan hasta muy poco antes. Los pilotos sabían que iban a estrellar los aviones, pero se cree que algunos de los hombres del músculo solo sabían que participarían en una operación suicida, sin conocer los objetivos finales hasta el último momento. Mohamed Atta y sus amigos salieron de Alemania con la intención de ir a Chechenia. Sin embargo, al llegar más allá era difícil porque las fronteras estaban vigiladas. En un tren conocieron a un reclutador que les dijo que, para ir a Chechenia, primero debían pasar por Afganistán para recibir entrenamiento. Cuando llegaron a los campamentos de Al-Qaeda en Afganistán, Bin Laden y su estratega, Khalid Sheikh Mohammed, se dieron de cuenta que estos chicos eran demasiado valiosos para morir en una trinchera en Rusia. Bin Laden los convenció de que en lugar de pelear en Chechenia, debían atacar al enemigo lejano, Estados Unidos, que según él, era el responsable de todos los problemas del mundo islámico. Si ese grupo de estudiantes no hubiera tomado ese tren o no hubiera decidido viajar ese año, el atentado del 11 de septiembre probablemente jamás habría pasado por estas 2 razones. La primera es que Al-Qaeda ya tenía la idea de usar aviones, pero sus reclutas habituales eran campesinos o combatientes que no sabían hablar inglés ni tenían la capacidad intelectual para aprobar exámenes de vuelo en Estados Unidos. En cambio, la segunda, Mohamed Atta y sus amigos eran los únicos que tenían pasaportes europeos o visas fáciles de obtener y mentes disciplinadas. Sin ellos, Al-Qaeda no tenía a nadie capaz de infiltrarse en Florida para tomar clases de aviación sin ser detectado. El ataque fue el resultado de una coincidencia logística. Al-Qaeda tenía el dinero y la idea, pero le faltaba el personal capacitado. Los 4 estudiantes de Hamburgo tenían el personal, tenían las ganas de pelear, pero no tenían un plan. Cuando se cruzaron en Afganistán en aquel tren, la idea de los aviones se convirtió en una realidad ejecutable. Es un ejemplo de cómo pequeñas decisiones como elegir un destino de viaje pueden cambiar el rumbo de la historia mundial. El plan no se escribió en un solo documento de la noche a la mañana. Fue una evolución de ideas que comenzó con una propuesta casi loca y terminó con una operación logística de precisión quirúrgica. El verdadero cerebro no fue Bin Laden, sino un hombre llamado Khalid Sheikh Mohammed. En 1996, Khalid le presentó a Bin Laden una idea salvaje: secuestrar 10 aviones y estrellarlos contra objetivos en ambas costas de Estados Unidos, pero guardó la idea en su mente. Entre 1998 y 1999, después de que Al-Qaeda bombardeó las embajadas de Estados Unidos en África, Bin Laden se sintió con el poder y el dinero suficiente para algo más grande. Llamó a Khalid y le dijo que sí. Así que hicieron un cambio clave y redujeron el plan de 10 aviones a 4 para hacerlo más controlable y asegurar que no los detectaran. En 1999 es donde entran los estudiantes de Alemania. Bin Laden ya tenía los soldados de músculo, jóvenes fuertes pero sin estudios, pero le faltaban los cerebros. Cuando Mohamed Atta y su grupo llegaron a Afganistán en 1999, Khalid supo que ya tenía a sus pilotos. A partir de aquí, el plan se aceleró. Aquí empezó la fase más difícil: vivir como occidentales sin ser descubiertos. En el año 2000, los pilotos viajaron a Estados Unidos con visas de estudiante y turista y se inscribieron en escuelas de aviación en Florida y California. Los secuestradores hicieron vuelos de prueba, se subían a aviones comerciales reales en primera clase para observar cómo trabajaba la tripulación, a qué hora abrían la cabina, si los cuchillos pequeños pasaban por los controles de seguridad, ya que en esa época eran muy relajados, llegando así al año 2001. Meses antes del ataque, los 15 hombres de músculo llegaron a Estados Unidos en grupos pequeños para no llamar la atención. Se alojaron en moteles baratos y se inscribieron en gimnasios para estar en forma para el asalto físico. Se eligió el 11 de septiembre porque el Congreso de Estados Unidos estaba en sesión y porque las estadísticas decían que los martes eran los días en que menos gente viajaba, lo que significaba que los aviones estarían menos pesados y serían más fáciles de maniobrar tras el secuestro. Lo más impresionante de esos años fue que lograron mantener el secreto oculto. Los secuestradores no usaban correos electrónicos para hablar del plan, usaban lenguaje en clave de teléfono. Al Pentágono lo llamaban la Facultad de Bellas Artes, al World Trade Center lo llamaban la Facultad del Urbanismo, a los aviones los llamaban los palos. Ya conocimos quiénes son los 4 pilotos, sus motivaciones y cómo ese encuentro de tren los cambió sus objetivos drásticamente. Conocemos el ataque del 11 de septiembre como una serie de secuestros a 4 aviones que fueron estrellados en puntos estratégicos de Estados Unidos. El Centro de Comercio Internacional, el Pentágono siendo la fuerza militar y el centro político siendo el Capitolio de la Casa Blanca. ¿Recuerdas estos 4 estudiantes? Pues cada uno se encargará de secuestrar un avión y llevarlo hacia sus objetivos lo más rápido posible. Mohamed Atta y 4 secuestradores más se
encargarían de secuestrar el vuelo 11 del American Airlines, siendo un total de 5 terroristas en total. Marwan al-Shehi se encargaría de secuestrar el vuelo 175 del United Airlines, con 4 secuestradores más, siendo 5 terroristas en total. Hani Hanjour se encargaría de secuestrar el vuelo 77 del American Airlines, con 4 secuestradores más, también siendo 5 terroristas en total. Y Siak Yara se encargaría de secuestrar el vuelo 93, con 3 secuestradores más, siendo 4 terroristas más en este avión, ya que uno de los miembros originales no le permitieron la entrada al país meses antes. A las 8:14 de la mañana en el vuelo 11 del American Airlines, el piloto Mohamed Atta apaga su transpondedor y desaparece del mapa. En ese momento Mohamed Atta intenta hablarle a los pasajeros por el intercomunicador, pero se equivoca de botón y transmite hacia la torre norte de control diciendo lo siguiente: tenemos algunos aviones, solo quédense quietos y todo estará bien. Esa transmisión de radio se escuchaba en vivo por el vuelo que está justo al lado, el United Airlines 175. Minutos después, el piloto comercial del United Airlines 175 reporta a las autoridades haber escuchado este mensaje sospechoso, pero justo después de dar ese reporte, a las 8:42, el piloto Marwan al-Shehi toma el control del United 175. Marwan cambia los códigos de su transpondedor y desvía la nave bruscamente hacia el estado de Nueva York, cruzándose en el aire con la posición estimada del avión de Mohamed Atta, quien vuela a ciegas hasta las 8:46 de la mañana, cuando reaparece visualmente en la ciudad y se estrella contra la cara norte de la torre norte del World Trade Center en Manhattan. Inmediatamente después de este impacto, el foco cambia al tercer avión, el American Airlines 77. El piloto Hani Hanjour apaga su transpondedor sobre el estado de Ohio, manejando el vuelo 77 del American Airlines, y la nave desaparece del radar. Al quedar este avión a ciegas, la mirada de los controladores vuelve al United Airlines 175, donde Marwan al-Shehi sigue emitiendo señal en las pantallas mientras se aproxima en la misma zona del primer desastre, hasta que a las 9:03 de la mañana se estrella contra la torre sur del World Trade Center en Manhattan. Con las pantallas de Nueva York en silencio, el rastro vuelve al avión de Hani Hanjour, el American 77, al cual se le sigue el rumbo visualmente hasta que a las 9:37 de la mañana se estrella contra el Pentágono. Mientras eso ocurre, en el United Airlines 93, el piloto Siak Yara corta la comunicación por radio, apaga su transpondedor, da la vuelta en el aire y avanza sin emitir señal alguna hacia un rumbo desconocido. Este último vuelo tenía como objetivo el Capitolio de la Casa Blanca, pero no pudieron cumplir su objetivo debido a que los pasajeros, al escuchar las noticias de las Torres Gemelas, se rebelaron directamente contra los atacantes de una manera feroz, haciendo que se estrellaran contra Pensilvania. Los atacantes tenían órdenes directas de que si los pasajeros se llegaban a rebelar tenían que estrellarse contra el lugar en el que estuvieran. Para comprender la magnitud del desastre, es necesario analizar las extremas condiciones físicas a las que se enfrentaron las personas en los pisos superiores. Bloqueados por el fuego y el humo espeso, cientos de individuos se vieron forzados a salir por las ventanas. Científicamente se calcula que un cuerpo en estas circunstancias cae a una velocidad terminal de aproximadamente 200 km por hora. Eso es tan rápido como un carro de la Fórmula 1, tardando apenas entre 8 y 10 segundos en descender toda la altura de la torre. Desde el punto de vista clínico, los expertos forenses explican que, debido a la velocidad del aire y la pérdida instantánea del conocimiento por el shock mecánico en los primeros segundos del descenso, estas personas no experimentaron sufrimiento físico ni dolor al momento de tocar el suelo. El impacto ocurría en una fracción de segundo de forma inmediata e indolora. Sin embargo, la física detrás del choque de un cuerpo a esa velocidad contra el concreto de la plaza generaba una desaceleración tan violenta que los restos quedaban completamente fragmentados en un área muy amplia. La dispersión de estos fragmentos obligó a establecer perímetros muy específicos en la plaza central. La caída era directa, pero el viento y la altura causaron que los restos alcanzaran calles aledañas. Para los testigos y equipos de noticias en el lugar, era necesario mantener una distancia de al menos 2 a 3 cuadras a la redonda de la base del complejo, para evitar presenciar directamente la crudeza de la escena o ser alcanzados por los escombros y materiales que caían a gran velocidad. Este escenario provocó un impacto psicológico profundo y devastador en los cientos de bomberos y rescatistas que ingresaban al lugar. Mientras ellos subían las escaleras con más de 30 kilos de equipo para intentar apagar el fuego, el sonido exterior era ensordecedor. Las crónicas de los sobrevivientes relatan que el ruido de los impactos en el techo de la plaza baja sonaban como detonaciones continuas. Para muchos bomberos, el verdadero trauma no fue solo el colapso posterior, sino el tener que caminar entre la plaza central esquivando restos humanos para poder cumplir con su deber. Este nivel de exposición a una tragedia tan masiva e inmediata dejó cicatrices invisibles de estrés postraumático en toda una generación de rescatistas de Nueva York. Si te gustó el video que acabaste de ver, suscríbete.